picked to stay here in Xilitla because it is literally 3-minute walk to the main park here at Edward James. So right behind me, you have Paraíso Encantado, and we're gonna give you a grand tour. Let's go. We are staying here one more night, and we have gotten the VIP room, which is the newest room in this beautiful hotel. Check this out. Again, connected to nature. Bueno, nos vamos a quedar una noche más, chicos, y nos han dado el VIP, o sea, la nueva a estrenar. Miren esto qué belleza. Y estamos conectados, por supuesto, con la naturaleza, que es la idea. Miren el toque de las piedras, acá me encanta. En todos lados que vamos tenemos piedra. Nos faltaba, por supuesto, el toquecito de jacuzzi, como teníamos en nuestro otro cuarto, que lo vamos a estar estrenando también para nuestra sesión de fotos. Levantarse, cafecito y listos para grabar. This is the beautiful Xilitla. We're still here. We're staying one more evening because I hear there's a lot more to do. So right now we're in San Luis Potosí. Definitely, if you love small towns like these, it's a place to visit. The food has been amazing, and I'm excited to see what we have for today. The population is approximately around 51,500 people and growing. So let's go. I love these little places. You can find just about anything. Sí, esta sí la quiero. So, of course, we have to take things for our family. Look how beautiful. By the way, this is the place to get your stuff with stones. The prices are unbelievable. And the whole area around here, you know, you can get these for really, really great prices. That if you go to Tulum or if you go anywhere else, they're going to be 3, 4, 5 times more, FYI. Este me lo quiero poner. Super nice. This is kind of gross. These are real frogs, desiccated real frogs. If you want to put your money in there, that I am not okay with. Eso sí está único. Único. So it's our second day. We are going to walk this way because we brought you to a new place that we had not expected to visit. Right here we have basically the castle of Beto Ramon. We are going to have a guided tour, and Israel is going to be our guide. Of course, we're going to be translating this for you guys, so I hope that you follow along with the translation. Israel, ¿cómo estamos? Muy bien, bienvenidos. Gracias adelante, por tenernos. Bueno, bienvenidos amigos al Castillo de la Salud Beto Ramón. Israel va a ser nuestro guía por hoy, claro que con sí. Toda la buena onda. ¿Cuánto tiene esto, por ejemplo? ¿De cuándo lo construyeron? Mira, más o menos toda esta arquitectura que vamos a estar recorriendo tiene un aproximado de 30 años, 30, 40 años en esta construcción. Estas puertas tendrán unos 30, 35 años. Es puro cedro rojo. 35 years, this right here. Es típico de aquí de la zona del cedro rojo. Miren, todo lo que es el recorrido pues consta de lo que es arquitectura. Quien fuera el fundador se inspira de lo que vienen siendo sueños, algunos son sacados de pasajes bíblicos y la mayoría pues fueron más caprichos de él. Era muy caprichoso en ese aspecto. Toda esta zona está basada en sueños. O sea, venimos de Edward James, pasamos a Beto Ramón. ¿Qué pasaba en esa época con los sueños? Pues quién sabe, yo creo que soñaba más la gente que en la actualidad. Estaban conectados con algo que quizás nosotros no. Exactamente, Edward pues era un inglés, el señor Domingo era de aquí de la comunidad, era de origen náhuatl, era una persona indígena y pues mucha gente se logra impactarse con esto por todo lo que hizo en su vida, Aproximadamente él fallece en el 2004, si gustan ir pasando.
Fallece en el 2004 a la edad de 68 años, pero pues deja todo este legado actualmente. Falleció joven. Muy joven, muy joven. Eso me desilusiona un poco. Pues es que... Para hacer medicinas naturales tendría que haber vivido muchos años. Mira, pues todo lo que hacía, desgraciadamente le vino afectando, porque trabajaba con lo que eran polvos, lo que era leña y todo esto le vinieron afectando lo que eran los pulmones y se le asoció a lo que era un cáncer pulmonar. Hemos llegado en una época maravillosa, amigos, porque estamos cerca del Día de los Muertos, ¿no? Sí, mira, nos preparamos hace como aproximadamente 3 meses para con lo que es el recorrido. Toda esta temática es Día de Muertos, gente de aquí de la comunidad o cercas la conocen como Chantolo, que es Día de Muertos, es lengua náhuatl la que se habla aquí. Okay. Ajá, es un dialecto. Estas catrinas que alcanzamos a ver aquí atrás se ponen más como por temporada que Día de Muertos o Chantolo. Ay, me encantó, qué hermosura. Sí, bueno, miren, México siempre, ¿no? El Día de los Muertos aquí. ¿Qué opinan de Halloween ustedes? La gente de la comunidad, el Halloween pues no lo practican, es más como en las ciudades, pero en estas partes de lo que son la región huasteca se practica más el Día de Muertos o Chantolo. Y es muy importante para ustedes, o sea... Para la mayoría de lo que son los huastecos, es la fiesta más grande, se puede decir, que tienen en estas temporadas. Y además tiene un significado espiritual, no tanto de festejo, ¿no? ¿O me equivoco? No, es como, ahora sí, esperan a la gente pues que ya nos dejó, esperan a que vuelvan para poder recibirlos como se merecen. Normalmente manejamos lo que es un altar, no sé si conozcan los altares. Sí, vamos caminando. Sí, porque vamos a ir un caminando. recorrido largo. Miren qué hermosura. Miren, esta parte de aquí se conoce como la Torre de Babel. Esta viene sacada de lo que también son pasajes bíblicos, consta de 7 pisos. No sé si te mencioné, pues es casa de la familia actualmente. Okay. Aquí vive la esposa todavía y parte de los hijos que se dedican a consultar. Wow. ¿Ok? O sea que siguen el legado. Sigue el legado, se sigue consultando, parte de los hijos y la familia, pues es la esposa, pues es la propietaria actualmente. Qué bonito. Miren, es la estatua pues de Don Beto, el fundador. Ahí está. Él, por nombre fue su nombre Domingo Ramón Guadalupe, nace un 14 de noviembre del año de 1936 y muere un 12 de abril del 2004, como te mencioné, pues a la edad de 68 años. Y en esta parte se encuentra el mausoleo, aquí se encuentra enterrado él. Adelante, adelante, ¿Aquí lo miren. tienen enterrado? Exactamente, fue más como capricho de él quedarse en este espacio. Él dijo que quiero que me entierren aquí. Yo cuando fallezca me quiero quedar aquí en mi casa actualmente. Qué rico que huele el copal. Ese es el copal, exactamente, los inciensos que van soltando. Copal smells really, really nice. Miren qué hermoso. Hola. Miren, esta es la parte de lo que es el mausoleo, es aquí donde yacen sus restos. Para él, te mencioné, pues fue como capricho, fue voluntad, que después de que falleciera, fuera enterrado aquí en su centro, en el centro de su casa. Y todo lo que van a ver, pinturas, arquitectura, deja escrito, deja dicho qué es lo que quería, para que posterior a cuando falleciera, fuera puesto en esta parte. ¿Y él era católico? Era católico, Sí. era... Bien. Miren, en la parte de atrás este arbolito, él lo representa como el árbol de la vida, o árbol de Yolosóchil. Este también es de lengua náhuatl, y se dice que sus puntas tocan el cielo y sus raíces tocan lo que es el infierno. Bueno, y cuéntame un poquito de cómo él sanaba, cómo surgió lo de las medicinas. Mira, él empieza consultando desde los 2 años, fue su primera consulta. ¿Desde qué edad? 12 años, 12 años, desde muy niño. Tenía como un don por ver lo que eran las plantas. Ajá. Él decía, se le presentaban a través de sueños y decía qué plantita y para qué servía. Después, con el paso del tiempo, también estudió lo que era el herbolario y la botánica y se le da un título que fue doctor botánico. ¿A qué edad? Eso ya fue como a la edad de unos 50 años. Se lo dio un expresidente de mucho México. más adelante. Ajá. Okay. Se lo dio un expresidente de México, quien fuera Adolfo López Mateo, le da el título de doctor botánico. Ok. Pero desde los 12 ya era nato de él, digamos. Ya era exactamente, ya venía con ese don. A veces uno no lo sabe explicar, pero es que en los sueños hay muchas, podríamos decir que hasta ancestros, ¿no? Que nos van guiando. Sí, exactamente. En lo que es y lo que no es. También en esta parte, pues él manda a hacer su propia iglesia. Como te mencioné, fue muy allegado a lo que era la religión católica y en el año de 1974 es cuando le pone la primera piedra y su construcción duró 3 años. Fue el 11 de diciembre del año del 77 cuando se termina y es cuando se oficia la primera misa. Qué bonito. Mira, tuvo un legado grande, fueron 21 hijos los que tuvo el señor Domingo. Fue un legado muy grande, te mencioné. Y actualmente pues no todos los hijos fueron con la misma mujer, ¿ok? Se puede decir que la esposa, que es la que actualmente vive aquí, son los hijos los que trabajan en esta parte de lo que es la herbolaria. Pero la mayoría de sus hijos se dedican a esto, a lo que son las plantas, a curar con plantas todavía. Pues ya lo tienen en la sangre. En la sangre, ¿no? exactamente. Mira, y miren qué bonita, qué sencilla.
Yo no soy fanática de las iglesias cuando ves de repente un montón de oro y siento que pierde el sentido de la razón, ¿no? De lo que es la religión. Exactamente. Pero qué bonito. Sí. Hermosa, sencilla y para lo que debe ser. Sí. Seguro tenía una comunicación muy directa con la energía. Exactamente. Le llama mucho La iglesia lleva por nombre el Señor de la Salud y va más relacionada al Señor de la Salud, que es el Santo. Llegó a curar a gente de cáncer, llegó a curar, ahora sí que casi de todo. Wow. Llegaban camiones desde lo que es la entrada y anteriormente no había un puente, tenían que cruzar por una lancha. Me imagino. Tenían que cruzar por una lancha lo que era el río y se decía que al día atendía más de 200 personas diarias. Wow. Diarias atendía al Señor Domingo. Solo con plantas. Solo con plantas. Solo con plantas. Solo con plantas, y tenía algo muy especial que decía que si no tenías fe o no creías en Dios, no te podías curar. A eso que te iba a decir, o sea, no hacía sanación con las manos. No. Pero él creía en lo que hacía. Exactamente. Que le daba también la solución. Exacto. Wow, Nosotros qué todavía campesina. contamos algo típico de aquí de la región, que son los curanderos. Tienen aquí. Exactamente. Ahorita vamos a pasar para ok. que te des una buena limpia. Una buena limpia. No me vengas con la del humito porque esa sí no la creo. No. Miren qué hermosura. No, el arte del Día de los Muertos es algo impagable de ver. Y esto cuando no estamos en esta época, pues esto no está. No, miren, eres el curandero, Reinaldo. Moderno. Exactamente. El curandero moderno. ¿Cómo estamos? Bueno, cuéntame a ver alguna de sus... ¿Le puedo Sí, puedo adelante, poner? adelante. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Hace cuánto que hace sus curaciones? Llevo 35 años. 35 años, un montón. Tengo 83. Tienes 83 años. 83. ¿No pareces? ¿Estás muy bien? Gente de 83 que vive en la ciudad no se puede ni parar, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Mi nacimiento me enseña cuál es medicina buena para una persona, una mujer, lo que sea, ¿verdad? Entonces ya con pero yo poquito, apenas 35, hierba, y más eso es lo que conozco. Ok, bueno, ¿Cuál pues es mucho. Sí, ya 35, ¿Sí? es mucho. Es mucho tiempo de conocimiento. Sí, ¿Ah? sí, por eso llevo 35 años, estoy trabajando bien. Muy Y bien. me ha salido, mi trabajo sale bien, Dios me ayuda, Dios me bendice, sí. Tienes fe. Sí, Es lo fe más en Dios. importante, ¿no? Tengo fe en Dios. Dios me ha dado ese trabajo. Sí. ¿Y cómo hace sus trabajos? ¿Con las manos o con rezos? Lo hago con hierba, Con hierbas, bien. limpia. Ok. Limpia y haciendo oración. Y si viene, ve muchas cosas, víbora, la creciente, un ganado que con él, pues ese es mal. Mal. Entonces yo los hago. Les dicen tacotón de agua. O sea, Ese tú taco- ves lo que tiene la persona. Sí, entonces a todo ya hago rezo. Después de 4 veces viene, ya le pregunto, ya no ven, y no viene que ya no. Bueno, entonces ya que dice ya no ve nada. Y si sigue, pues entonces tengo que hacerle 14 rezo. Más, ok. Pero ahí viene duro, pero algunos no. Entonces una enfermedad que viene normal es más fácil. Rezando, haciendo oración, dos rezos. Ahora viene, mañana viene y ya le doy medicina, ya. Ya está. Ya está. ¿Y siente los espíritus que lleva la gente? Sí. ¿Le ha tocado alguno bravo? Sí. Me imagino. Pero ahí, Y en ese caso con el palo, ¿no? No. Acá. Ya serían... ¿Le ha tocado algún exorcismo? sí. Sí. Ujú. ¿También con hierbas? Sí, también con Y hierba. mucho rezo. Sí, también. Más una vez. Una vez. Pero ya me andaba a mí también. Veces pues, peligroso. Sí. Entonces ahí pues, ya no. Ahí mandarlo a otro lado. Sí, pues ya no. No, también hay que conocer los límites, Sí, ¿no? No tan O sea, como quiera. No sí. porque quiero el dinero, no. No, el dinero no vale mi vida. No, claro, primero su salud. Sí. Qué bueno. Bueno, Bueno, pues ese nomás. eso nomás. Pues muchas gracias por sus historias. Que Dios le bendiga. Gracias, a usted también. Muy bien. Pues vamos a vivir la experiencia de la limpia que nos va a dar, ¿Sí? proporcionar el abuelito. Lo- Así le decimos con cariño. Muy bien. Vamos a pasar de este ladito, miren. Vamos a pasar, chicos. También es Normal- náhuatl. Es de origen náhuatl, sí, también hablan. En sí, ahorita la oración que va a hacer por ti Es náhuatl. es en dialecto, que es el náhuatl. Ahorita va, por ejemplo, lo que es la familia, negocio, viaje. Mira. Sabes, vivo mucho tiempo en Tulum y
Lamentablemente eso ya lo saben, pero es un lugar donde está muy comercializado lo que es el tema de la energía y muchas chantas, vamos a decir. O sea, no hay curanderos de verdad. Exactamente. Entonces aquí podríamos decirte que como estamos más cerca de las comunidades, todavía se mantiene esa, pues esa realidad, ¿no? O sea, Sí. Sí, el mira, origen. De donde sí, viene. exactamente. Como él dice, no lo hago por dinero. O sea, Ellos tienen, muchos nacen con un don y muchos se les va inculcando ese don de curar personas a través de lo que son plantas, que son las barridas. claro. ¿Ok? Él va a trabajar ahorita lo espiritual, como eliminar malas vibras, malas energías, va a pedir por ti, va a regar lo que es incienso, que es el copal, y te va barriendo con plantitas. Las plantitas pueden variar, tienen diferentes nombres, puede ser cordoncillo, puede ser hierba del negro, puede ser la hierba del zorrillo, depende con la que tenga conozco él. ninguno. No, es que, ¿qué crees? Por el olor es que tienen un olor muy, muy rico, por eso Una es que abuela se zorrillo, ¿no? No, mira, vamos a pasar para vivir la experiencia adelante. Señor Jesucristo, ¿cómo te llamas? Jenny. Bien. Señor Jesucristo, cuando estamos muy quitados con el capa ni muerta, estamos de cuenta para medio año. Casi ya hemos terminado ese año, cuando igual los años año nuevo, cuando muy quita mucho, cuando me llevo a que pida fe en Dios, y Dios que te chivas, y Dios que venciros, a cuando cambia yo para ir trabajo, te voy a tomar cuenta, cambia todo su noche, cambia todo su parte, igual. Bueno, chicos, qué experiencia tan bonita. Los primeros segundos sí se me lagrimearon un poquito los ojitos. Es importante cuando hacen este tipo de trabajos que estén abiertos, porque si se bloquean o se ponen así muy tensos, más allá del despeluqueo, ¿no? Sí, exactamente. Es como que, espera. Pero sí, notas la humildad en la persona y las buenas intenciones, eso es lo importante, ¿no? Así que Sí. muchas gracias por compartir eso con nosotros. No, muchísimas gracias por ustedes por la visita. No sabía que nos íbamos a encontrar con algo tan Sí. bonito. Bueno, vamos a continuar. Miren, de esta parte que tenemos aquí es un recorrido por un jardín etnobotánico. Ok. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar plantitas de la zona que normalmente sirven para hacer medicina. Perfecto. Ok, es más como exhibición, esa la tenemos más para turistas, para que ellos conozcan las plantas. Casi la mayoría tienen un cartel que les indica el nombre y para qué sirve cada plantita. Ok. Y de este ladito está el servicio de masaje. También manejamos masajes relajantes Masajes para relajantes. descontracturar. Si se quieren relajar. Está bien. Exactamente. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue con? Y Y ahorita por la temporada de Sí, Día de sí, Muertos sí. Chantolo, pues decoramos esta partecita de lo que es como ¿Y cuando un no cementerio. está? Cuando no está como cementerio, son plantitas. Lo arreglamos con plantas y también le hacemos la temática dependiendo de lo que toque. Si es Navidad, si es Semana Santa, vamos decorando conforme a la temporada. Muy bien. Muy bueno. O sea que vinimos en la época justa, chicos. Exactamente, sí. Y no les tocó, pero es de noche prendemos todo. Todo se luce con Ay, velas y me veladoras. imagino. Por eso es que están viendo todo esto, mira. Bueno, ¿a qué hora oscurece? Porque acá oscurece temprano, ¿no? Como 6:30, 6. Ayer tuvimos el primer ritual que fue el de iniciación. Ujú. Lo hicimos a las 6:30, lo que es el alumbreo, bueno, el usado de lo que es el lugar. Porque son varios días que hacen, ¿no? Sí, ahorita ya tenemos Son como nosotros hasta 7 días antes. nosotros tenemos hasta el 3 de noviembre lo que son actividades, en lo que son comparsas, en lo que viene siendo la gastronomía. Tenemos hasta el 3 de noviembre. Muy bien. Y si gustan vamos a seguir el recorrido. Ay, qué bonito. Las Ahí tenemos catrinas. menta, aloe veras, Exactamente. romero. Esta es la otra hierbita que también trabajan mucho los curanderos, que es la hierba negra o hierba del negro. Me contó, me dice, la Es hierba esta. negra está afuera. Mírala. Es esta, mira. Casi la mayoría de esas plantitas tienen olor. Sí, Ujú. sí. You can smell it. Stevia, La hojita de stevia, el endulzante para los diabéticos. pericón. Pericón. ¿Y cómo hacen los diabéticos con la... que la hacen en té? Ajá, por ejemplo, si eso no pueden tomar el azúcar, Ah, ¿vale? el azúcar, claro. Es como la insulina, le meten 2 hojitas, hierven su tecito, su cafecito, y ya con eso se preparan sus tecitos, ellos sus cafecitos. Mira, y vaporú. La hoja de vaporú. ¿También es una enredadera? Sí, es como una guía también. Ay, qué delicia. El toloache. De esta tengo en Tulum, pero tiene color. ¿Es la misma? Hay una- Así o sea, normalmente, mira, eso es como tiene el esa. colorcito. ¿Y por qué está verde? Yo creo que ahorita por la temporada. ¿Y esa para qué sirve? A ver. Es el que- Rituales, neurotoxinas, alucinógenos. Alucinógeno. Ujú. Ahí está. No. Amuleto para enamorar. Ah, mira. Es el que mucha gente, bueno, en México sí se conoce mucho lo que es el toloache. Que Sí. dicen, cuando una persona está bien enamorada de alguien más, le dice, ya le diste agua de toloache. Es el amuleto para enamorar. Sí.
Y ahí van todos los brujos malos, ¿no? A hacer sus rituales con esa planta, me imagino. Dice, ¿quién Es la más quiere? buscada, yo creo. Sí. Bueno, ¿qué nos quedó de historia para conocer? A Pues ver. nos queda la parte de la farmacia. Vamos Ok. a conocer los productos. Vamos a la farmacia, Vamos a pues. conocerlos. Nunca he visto una iglesia con colores. La verdad, a la familia que quedó con el lugar, bueno, a ver, los herederos, los felicito. Porque hasta muchos dirían quizás, ¿cómo vas a pintar una iglesia de colores? ¿No? Hay gente muy cerrada. Sí. Así que, qué bonito. El señor Domingo todavía cuando estaba en vida, en los colores representaba más como alegría, Claro, felicidad. $100%. Mucha gente que venía ya enferma o desahuciada, al ver los colores llegaba y como que se quedaba con esa impresión y era como una forma de animar a la gente. 100%. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál para ti es el color que más te... Yo creo que sería el amarillo. Me leíste la mente. El color de la positividad es el amarillo. amarillo. Sí, positividad, felicidad. Y por eso sus camisetas son amarillas. Mira. Ah, esa no la sabían. Era la torre. Ok. Vamos a subir hasta la parte última. Ok. Muy bien, chicos, vamos para arriba. Te digo que la arquitectura tendrá como sus 30 años, yo creo. Y demoraron... Sí, unos demoraron 25, 30, ajá. ¿ves? 25, Wow. 30. Mira. Nada más es una vista. Ahorita vamos a ingresar por acá, a este ladito. ¿Más todavía? Todavía vamos a subir hasta la parte última. Vamos a subir Vamos hasta a subir. la parte última. Vamos. Vamos a subir hasta la parte última. Nada más los quería traer para que vieran la vista. Eso es parte de la casa, mira. Si gustan pasar. Sí, sí se vamos, puede. vamos a darnos el gusto, el privilegio de pasar. Aquí es donde normalmente la familia come. Wow. Es una casa típica, una casa mexicana. ¿La luz? Sí, si gustas, déjame prenderla. Qué hermosura de salón. Se cocina actualmente todavía con leña. La familia sigue cocinando con Miren leña. esa chimenea, chicos. Wow. No, y los azulejos, las copitas. Casi toda la madera es cedro rojo, Todo como el del cedro rojo. portón, de la puerta de la entrada. Y todo esto, o sea, el dinero para construir todo esto fue a través de los años De con las su consultas, trabajo. exactamente. Wow, pues muy bien merecido. Hermoso, hermoso. Gracias por permitirnos entrar. Adelante. Vamos a subir ahora hacia el mirador. was beautiful. Vamos. Miren esta mesa. Bueno, mucha gente pensaría de que romper espejos es mala suerte, ¿no? Exacto. Pero por lo menos él las volví a pegar. Ah, cuéntame las historias, a ver, ¿qué han visto? Ay, ¿Qué han... es que sí, Porque sí se siente un poquito. se siente la energía. Han tenido, bueno, a mí como tal no me ha tocado, pero mucha gente sí la ha tocado. De ver, sentir. Y bueno, hay unos chicos que se quedaban anteriormente como veladores. En esta parte se quedaban pues viendo porque de aquí pues tienen la vista de toda la parte de aquí abajo. Sí. Y dormidos, sentía que alguien les hablaba. Como que les jalaban. ¡Ey! Les hacían así, dormidos. Despiértense. Despiértense, como que despiértense. Y no, pues no era nadie. Se quedaba un chico en un piso, otro chico en otro piso. Y pues decía, oye, ¿me fuiste a hablar? No te hablé. No, pues que quién sabe quién. No, pues es quién sabe quién. Es Don Beto, te estaba hablando a lo mejor algo. ¿Puede ser? Vamos a seguir subiendo porque nos quedan más pisos, ¿eh? ¿Más pisos? Más Pensé que era el pisos. No, último. no. Estoy tomándome el tiempo. Me encantan estas paredes. O sea, me encanta la pared. Pero algo tiene la pared. Algo tiene el espejo y por algo le puso espejo. Sí. Miren, aquí hay una cronología de fotos de él. 81 inicio de la construcción. Ajá. Beto Ramón. Ahí empezaba con la iglesia, con su casa, con los consultorios. Mira, esta Una es toda foto la de- gente que venía. ¿no? Exactamente, es la gente que venía para acá, te decía que tenían que pasar a través de una lancha, es esa, Sí. porque no había como un puente. Wow. Es el río, ajá. Un significado debe tener la cúpula. O sea, las Exactamente. cúpulas, una bajada de energía, lo veo yo así. Y esta pues es la vista panorámica. Dime ya que de tú no todo. tienes electricidad. No. Ahí Nada me más. quedo, chao. Y esta es la vista panorámica. ¿Qué tan alto estamos aquí? Serán como unos 45, 50 metros. Estamos altos. Imagínense, estamos en eso, o sea, vamos de sueño en sueño. pero sí, los sueños son la conexión con el más allá, podríamos Exactamente. decirle, ¿no? Bueno, Israel, ha sido fenomenal. Muchas gracias por tenernos. Pues invítalos a que vengan a visitarte aquí. Muchísimas gracias primero por tu visita. Esperemos no que sea la primera vez, sino que vengas más veces a visitarnos. Claro que sí. Y te vamos a esperar con el curandero.
¿Sí? Me Sí. quiero seguir limpiando él. Pues invitación abierta a todo el público en general que nos esté viendo. Todos los días abrimos de lunes a domingo de 8 a 4 de la tarde normalmente. Bien. Por temporadas altas nos extendemos un poquito más en lo que son horarios y manejamos reservaciones para grupos grandes, pero igual. Y si tienen alguna dolencia, pues también pueden venir a consulta, ¿no? Exactamente, te comentaba, Todo son natural. consultorios que se manejan en la parte de lo que es la farmacia para todo tipo de enfermedades. Qué bueno. Se manejan de lunes a sábado de 8 a 4 de la tarde. ¿Ok? Está. Los domingos son los únicos días que se descansan. Excelente. Intenten primero lo natural, por favor, antes de ir por otro rubro. Bueno, chicos, hemos llegado al final del recorrido, que obviamente si ustedes padecen de algún problema de salud, pues qué mejor que empezar por las plantitas. A ver, Exactamente. ¿dónde empezamos? Miren, Es pues grande. es la farmacia de Don Farmacia. Beto, exactamente, vamos a ir pasando. Como te mencioné, manejamos casi para todo enfermedad, para todo tipo de enfermedad. Manejamos cápsulas, pomadas, jarabes. ¿Todo lo hacen acá? Todo se hace aquí. Donde pasamos de lo que es el área de producción en el área de fábrica, todo se hace ahí mismo. Manejamos shampoos, como te mencioné, algunas cremas, gotas, ungüentos, pomadas. Y están mis compañeros, ellos son asesores herbolarios y ellos pues te pueden asesorar con algún producto. Perfecto. Así que acá nos llevamos todo ya directamente. Yo que soy amante de lo natural ya lo saben y ustedes deberían, por favor, dejen los fármacos, empiecen con lo natural. Alright guys, it's only our second day and I almost got a flu because we got super soaked yesterday coming back with the ATV. So we gotta eat today. And look at this feast. Miren qué delicia. Tengo que prevenir agarrarme la gripe porque ayer nos super mojamos viniendo de vuelta con la 4x4. Entonces, para eso hay una solución en México que es un mezcalito. A little mezcalito, right? Bueno, a ver, vamos a hacerla original. Para todo mal, dilo. Para todo mal, así se dice, para todo mal. The mezcal heals everything. No flu, Jenny. We got a long way to go for this ride. Me llegó la semillita. Buenísimo. Para todo mal, un buen mezcal. O tequila. ¿Y para todo bien? Y para todo bien, ¿qué? También. También. Cheers, guys. Buenísimo. A comer, let's feast. Buenísimo. Really good. Some good shrimp.